Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my toaster. Bueno, dale. Vamos a toda la gente que está comunicando, yo les agradezco. Mientras mantengamos cierto nivel de respeto en el chat del Facebook, vamos a estar bien. Y algunos de los que por ahí están mandando saben que están invitados, si se quieren correr, se pueden correr, pero están invitados ahí para poder conversar con nosotros. Hay un tema que yo decía al principio que teníamos ganas de conversar. Yo creo que somos uno de los pocos programas que le da espacio a este tema. Hemos hablado es el tema del cannabis, de la marihuana. Hemos hablado con mujeres de Mamá Cultiva, de algunas otras instituciones, con gente de los lugares de investigación, de la medicina, bueno. Y hace un tiempito atrás descubrimos a un conocido periodista de los medios de comunicación, que escribió un libro ya hace unos años atrás que se llama Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas. Es alguien que claramente domina el tema, así que lo invitamos a conversar. Re buena onda él, y lo saludamos. Fernando Soriano, gracias por el rato. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, gracias por el rato en la tarde. Tenemos el libro acá, lo hemos leído, nos ha gustado. Se lo mostramos a la gente que está con las cámaras ahí. Lo conseguimos acá en lo de Cachín, que es la librería que tenemos acá enfrente. Se lo pedís y te lo trae. Hay varias ediciones de este libro. Bueno, ¿cómo llegás a escribir este libro, Fernando? Bueno, el libro salió en 2017 y en demoré 2 años y medio en hacerlo, más o menos. Es un libro que tiene 8 años, casi 9, y que me llevó 2, o sea que lo empecé a hacer hace más de 10, y surgió porque de alguna manera lo que me pasaba a mí era que veía que, y hago la referencia del paso del tiempo, porque las cosas han cambiado mucho en este tiempo. Okay. En aquel momento el periodismo mainstream no le daba mucha pelota al cannabis, por no decir no le daba ningún tipo de pelota al cannabis, y a mí me parecía que faltaba un espacio para eso. Yo laburaba en Clarín en esa época. Okay. Me parecía que faltaban periodistas que se dedicaran a hablar con seriedad de un tema quizás secundario para la agenda nacional, pero muy importante porque involucra a mucha gente y los derechos de esas personas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces ahí fue que le propuse a Planeta, editorial para la que yo ya había publicado un libro, le propuse a contar la historia, ¿no? O sea, contar la historia de la planta y la relación con el ser humano, y que eso sirva de alguna manera para tener más información, porque la información que teníamos hasta ese momento era básicamente la información que nos habían querido instalar, ¿no? Y toda una información estigmatizante, bastante llena de fake news, es decir, de información falsa, y una especie de creación del sentido común que iba por el lado de que la planta de marihuana es una droga y de que es la puerta de entrada a otras drogas, de que fomenta vagancia, delincuencia, de que afecta a las neuronas, bueno, un sinfín de lugares comunes que se habían instalado en la sociedad. Si bien el libro no es un libro que se dedica a derribar mitos, de alguna manera también lo hace, porque lo que es una narración, bueno, si vos lo leíste, supongo que quizás coincidas conmigo, es una narración histórica de momentos que nos sirven para pensar de otra manera la relación que ha tenido el ser humano con la planta desde hace miles de años, ¿no? Ok. Debemos decir también que este libro, además fue declarado de interés cultural por la legislatura de Cava, ha tenido varios premios. Contabas que esas son muchas las ediciones, vos contaste cómo viene de por ahí. Dijiste algo hablando ahí de que la política en general no se ocupa de este tema. Bueno, en Punta Indio esto no es distinto al resto. Es un tema que no es abordado bajo ningún punto de vista ni por los consejos deliberantes, ni en general por la política, ni por los ejecutivos, ni por las oposiciones. Es un tema como que
se les corre. En distritos vecinos sí, por ahí se está tratando el tema y bueno, Castelli es un lugar que se ha desarrollado un proyecto interesante, Magdalena mismo, pero bueno, nosotros acá corremos con la lógica nacional. Vos hablás recién, digo, de la estigmatización. ¿Por qué se prohíbe la planta? Digo, porque es una planta que, como vos dijiste, tiene miles de años. Sí, déjame completar un poco la primera parte de tu comentario, que vos decís, hay municipios que sí, que no, pero todos los municipios que sí, en realidad tienen un enfoque sobre el uso medicinal de la planta y sobre el sector industrial, ¿no? Claro. Vos citaste el caso de Castelli con Facundo Echarri y el emprendimiento que hay ahí. Pero en realidad, digamos que la discusión que hay que dar, y es sobre todo a la que yo me refería, es a la discusión de la ley penal, ¿no? Okay. Y vamos a llegar ahí, sí. Del uso adulto del cannabis, ¿no? Pero bueno, eso como aclaración. La verdad es que me perdí de la segunda parte de tu pregunta, me olvidé. ¿Para dónde apuntabas? Perdón. No, estábamos hablando, digo, esta cuestión que tiene que ver con el hacerse el pavo de la política ante ese tema. Digo, entiendo que lo que vos estás planteando también es, primero, la cuestión que tiene que ver con los cultivadores, pero además también, no solo para el uso del cáñamo y no solo para el uso de la marihuana medicinal. Digo, hoy es un delito tener un porro en la vereda. Sí, sigue siendo un delito en términos técnicos, sigue siendo un delito con algunas, salvedades que tienen que ver con un fallo de la Corte y con que ningún proceso judicial, suponete que a vos te agarran con algún pibe de Punta Indio, lo agarran con un porro en una esquina, ese proceso judicial, el policía va... si te lleva preso va a terminar cometiendo un error, porque ese proceso judicial, a partir de todos estos años, que es esto que yo hacía referencia al principio, que las cosas cambiaron mucho, ningún fiscal se va a poner, va a tomar con seriedad un proceso judicial por alguien que tenga 1, 2, 3 porros, ¿no? El tema tiene que ver con que bueno, para la ley penal, la posesión de cannabis sigue siendo un delito y para la sociedad sigue siendo un estigma. Okay. Probablemente en Punta Indio, que es un lugar chico, si alguien tiene algún problema de este tipo con la policía por 2 porros o por algunas plantas en su casa, por ahí después tiene problemas en el laburo o en el ámbito social, donde se crea una idea falsa de alguien que además tiene los derechos individuales consagrados por la Constitución. Es decir, la Constitución dice, y esto lo dijo la Corte en sentido de la ley de drogas, por eso hago referencia, la Corte, la Constitución en el artículo 19 dice, las acciones privadas de las personas están solo reservadas al juicio de Dios, con lo cual quiero decir que siempre y cuando sea una decisión personal que no afecte a los demás, la verdad es que la ley no tiene nada que entrometerse. Y sin embargo tenemos una ley sancionada en 1989, todavía vigente, que sí se mete, ¿no?, con el cannabis y con el resto de las drogas. Y no es, que probablemente no sea para debatir ahora, pero si vos me preguntás a mí, yo estoy a favor de regular todas las drogas. Y no hablo de legalizar, hablo de regular, okay, ¿no?, que es una cosa distinta. Pero bueno, la política no se mete con este tema porque es un tema que, como te decía al principio, llevamos décadas y décadas de mala información y de estigmatización. Entonces, para el mundo de la política, que siempre está en año electoral o en año preelectoral, meterse con un tema así requiere de mucho estudio y de comerse algunos cachetazos de los lugares conservadores de siempre. Claro. Pero lo que yo planteo todo el tiempo es que hay que animarse a dar ese paso, como un montón de usuarios nos hemos animado a dar el paso de hacerlo público, naturalizarlo y explicar por qué no tiene nada de malo. Y en mi caso, con mi libro, ¿no?, donde yo además reconozco permanentemente que consumo, bueno, ahora no cultivo y tengo el ReproCan, quiero decir, yo puedo subirme a un avión en Argentina con hasta 40 gramos de cannabis que tengo el ReproCan, que es el registro de uso medicinal, pero esto no sucedía hace 10 años y así todo, fuimos unos cuantos los que nos animamos a dar la cara. Y yo creo que la política, sobre todo las generaciones jóvenes de la política, deberían hacerse cargo de esto, sobre todo los sectores que piensan en la justicia social y en los derechos humanos, ¿no? Claro, así todo,
dentro de esos sectores que piensan en justicia social y en derechos humanos, hay sectores, incluso jóvenes, que tienen otra postura, ¿viste? No todos tienen que pensar como pienso yo, digo, para ponerte ejemplos como Juan Grabois o quizás hasta Ofelia Fernández, quizás no piensan como yo que hay que cambiar la ley o que hay que, mejor dicho, que el Estado tiene que regular. Pero seguramente estén de acuerdo en que esta ley, la actual, no tiene sentido y lo único que hace es perjudicar la libertad individual y los derechos humanos. Ok. Mencionaste al ReproCan, digo, ¿cuál es la situación del ReproCan actualmente? ¿Está en vigencia? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? Al principio de este gobierno lo restringieron bastante. Mirá, el ReproCan está funcionando, este gobierno nunca lo restringió, pero lo que hizo hasta este año, que se acomodó un poco, fue no otorgar nuevos permisos. Y mientras no otorgó nuevos permisos, bueno, hubo un montón de tiempo que no hizo nada, pero en algún momento de este año, a principios de este año, hubo algunas reuniones en el Ministerio de Salud, el Consejo Consultivo, y entonces se hizo una nueva resolución con requisitos para dar los permisos de ReproCan, que tienen que ver más que nada con que los médicos ahora, los médicos que indiquen cannabis en el registro, tienen que tener algún posgrado, alguna diplomatura, algún estudio hecho sobre cannabis medicinal. Eso básicamente es lo que hizo. Por lo que yo sé, los permisos están saliendo, pero no de la manera que deberían salir, es decir, no con la dinámica que deberían salir. Y después, los permisos de ReproCan para ONGs, esos están saliendo. Y ahí, bueno, según la información que tengo yo, que bueno, no la puedo chequear tampoco, hay algunas cosas más turbias, ¿no? A quienes le dan permiso y a quienes no le dan permiso. Okay. Pero bueno, como no tengo pruebas, no lo puedo afirmar, pero está seguro, digo. Fuentes que no tenés pruebas, pero está seguro. Seguro. Claro. El día que consiga que las personas que me cuentan esto lo puedan decir en público, bueno, yo lo informaré. Pero bueno, hay versiones de todo tipo. La cuestión es que el ReproCan fue un buen parche, un buen invento para resolver una cuestión medio urgente en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, pero como no tiene un peso de ley, si bien es un derecho adquirido, al no ser una ley, bueno, tiene cierta debilidad, ¿no? Entonces el Estado puede medio, de alguna manera, manejar a piacere los tiempos del ReproCan. Okay. Entonces lo que pasa es que hay un montón de gente, cerca de 200.000 personas que tienen el permiso dura 3 años y después lo tenés que renovar. Y entonces es muy probable que en la medida que esos permisos se vayan venciendo, el gobierno no vuelva a otorgar todos los permisos. Y ahí es una forma de quitar derechos, ¿no? Claro. Así que bueno, hay que estar atentos. Pero insisto, para mí, obviamente que con este gobierno que se dice liberal, pero es conservador, no va a pasar. Pero para mí el debate que hay que dar es el cambio de la ley penal de drogas. Por lo menos en relación con el cannabis, con la marihuana. Claro, y digo, y si lo que se viene haciendo en todos estos últimos tiempos tiene que ver básicamente con combatir el narcotráfico, y digo, los números, lo que uno ve habitualmente, no, acá no lo vemos, digo, pero lo que vos ves los números, lo que vos ves en la tele, lo que ves en todos lados, digo, en principio, esta manera de combatir el narcotráfico y las drogas, digo, no les estaría dando resultado. No, obviamente que no da resultado, pero es imposible que dé resultado. Y en eso no es un problema de este gobierno, es un problema está claro. Es un problema de una política de drogas global que obviamente que le pifia. Mirá, en los últimos 40 años desde que empezó la, entre comillas, guerra contra las drogas o contra el narcotráfico con el presidente de Estados Unidos Nixon en los 70, hace 40, 50 años que el consumo de drogas no paró de crecer, que los territorios de cultivo de drogas no pararon de crecer, que las muertes por la disputa en los territorios narcos en todo el mundo no pararon de crecer, con lo cual es un absoluto fracaso. Claro. Hay que preguntarse por qué los gobiernos no deciden darle otro enfoque a esa política de drogas. Okay. El enfoque que propongo yo y que propone un montón de gente es un Estado que regule ese mercado. La mejor manera de combatir el narcotráfico es regulando un mercado que de momento está a merced del negocio clandestino.
Y hay un punto interesante del mercado clandestino de drogas ilegalizadas, que es que ¿quién regula ese mercado hoy, así como está, de forma ilegal? ¿Quién es el que regula ese mercado? Y bueno, en general son las fuerzas de seguridad. Claro, sí. Cuando las fuerzas de seguridad pueden regular ese mercado de manera, entre comillas, pacífica, tenemos territorios donde no se generan tantas muertes por ese negocio. Podría ser como ejemplo la provincia de Buenos Aires. Cuando la policía, las fuerzas de seguridad no pueden regular ese mercado o están involucradas en el negocio, lo que pasa es lo que pasa en Santa Fe, que hay decenas y decenas de muertes. Claro. Rosario y Santa Fe. Es decir, ¿por qué se pacificó Rosario en el último año? Yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que ahí hubo una reunión entre la fuerza de seguridad, el poder político y los propios narcos para decir, che, paremos con esto. Ustedes hagan el negocio, pero no rompan el tejido social. Claro. ¿No? Sí, se entiende. Y digo, y está un poco, yo no sé, obviamente no podemos controlar si esto es verdad o no, como decís vos, digo, pero dicen que en el caso de la marihuana, del cannabis, ha bajado muchísimo el consumo de lo que se llama el paraguayo, ¿no? El prensado paraguayo, porque hay como mucha gente también cultivando. Claro, es que cultivar en tu casa sin molestar a nadie, porque además por tener plantas en tu casa no te convertís en un narcotraficante. No, claro. Ni siquiera si tuvieras la poco decorosa actitud moral de vender lo que coseche, porque ponele que te sobra y no llegas a fin de mes y vendés 2 o 3 frascos. Yo no condeno eso porque además es un peligro legal, por todo lo que dije al principio, puedes terminar preso, pero ni siquiera eso te convierte en un narco. ¿Qué hace? Que cambia la tele, qué sé yo, eso no te convierte en un narcotraficante. Pero entonces lo que pasa es básicamente que el hecho de cultivar atenta contra el negocio narco. Cuando vos cultivás en tu casa, dejás de comprar al narcotraficante. Y eso en Argentina, con el ReproCan y antes, se había extendido el cultivo casero, que no es algo común en todo el mundo. Vos vas a Brasil y se consigue solo marihuana prensada paraguaya, ¿no? Todo el negocio del Comando Vermelho, lo que vimos hace poco en Río de Janeiro, bueno, sí. No hay una cultura de cultivo. Acá hay una cultura de cultivo y lo que vemos es que bajó mucho el prensado paraguayo. Y eso es, por un lado, bueno, una forma de combatir el narcotráfico, que lo hacen los propios usuarios, no lo hace el Estado. El Estado lo hace con el ReproCan, por suerte. Pero además de combatir el negocio narco, es una manera de tener un consumo menos nocivo para la salud, porque vos cuando consumís porro prensado paraguayo no sabés qué le pusieron a ese porro. Primero que ya lo prensaron y lo hicieron así para conservarlo y para que no se pudra. ¿Qué le ponen a eso? Le ponen de todo. El hecho de que la marihuana sea ilegal impide que el propio Estado estudie qué le ponen al prensado paraguayo. Yo siempre jodía con esas quemas que hacía Patricia Bullrich públicas de marihuana. Yo decía, en vez de quemar todo, agarren algo, mándenlo al CONICET y estudien a ver qué tienen, para que la población que consume eso sepa qué es lo que está consumiendo, que por ahí no es solamente marihuana, sino que tiene algún químico o algún agrotóxico que después te genera otro problema de salud. Entonces la otra ventaja de cultivar, además de atentar contra el negocio narco, es tener un poco más de certeza de qué tipo de sustancia estás consumiendo vos, ¿no? Sí. Hay algunos países del mundo, bueno, Estados Unidos, una parte de Estados Unidos, hablan de países como Holanda que tienen esto más o menos regulado y controlado, digo. Sí, lo de Holanda es más complejo de explicar, porque no es que lo tienen regulado, sino que permiten el expendio en algunos lugares. Pero sí, Estados Unidos tiene, de los 50 estados que tiene casi todos sus estados. Viste que en Estados Unidos cada estado es autónomo, es autónomo del gobierno federal. Entonces el gobierno federal tiene algunas regulaciones
pero los estados tienen libertad para generar su propia legislación. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos es que todos los estados de Estados Unidos tienen legalizado el uso medicinal. Y casi la mitad de esos 50 estados tiene además legalizado o regulado el uso recreativo o adulto. Por ejemplo, California. También pasa con Canadá o con Uruguay, son países, o con Alemania. Son países que tienen regulado el uso adulto. Entonces vos podés ir a comprar porro para fumar tranquilo en tu casa. No tenés que poner la excusa de que lo necesitas para la ansiedad, el insomnio, el bruxismo o los dolores de espalda. Eso pasa en la mitad de Estados Unidos, pasa en Alemania, pasa en Canadá, pasa en Uruguay, y en ninguno de esos países hemos visto grandes problemas por eso, ¿no? Okay. Al contrario. Vos hablabas recién, miramos un poco también la historia de tu libro, digo, ¿por qué y cuándo se prohíbe? Hablabas recién vos de la salida de la ley seca. ¿Cuándo y por qué se prohíbe, claro, la marihuana, que también da, bueno, independientemente del uso recreativo, tiene un uso medicinal y también tiene el uso del cáñamo como una cuestión industrial, digo? Sí, el uso medicinal de la marihuana data de hace 5.000 años, cuando todavía ni siquiera existía la medicina y mucho menos existía el concepto droga, ¿no? Sí. La palabra droga viene de un término griego que es fármakon, y la traducción es veneno y remedio a la vez. Eso es interesante para pensar, ¿no? Porque en definitiva el problema no es de la sustancia, sino de las dosis, además, claro, de las personas, ¿no? Y la calidad. Pero bueno, ser, ¿no? Bueno, de la calidad por supuesto que también, como no es lo mismo tomarte un whisky, claro, de $200 que un whisky de $10, ¿no? Sí. Entonces, el uso medicinal del cannabis data de hace 5.000 años. Cuando, ya te digo, se consumía sin saber si era medicina o droga o era lo mismo, y además había toda una conceptualización religiosa en relación al uso de las drogas, es decir, que los trances a los que te llevaba el uso de ciertas drogas o plantas alucinógenas eran parte también de ritos religiosos. Entonces lo medicinal y lo religioso estaba muy mezclado, no había una clara división. Eso a lo largo de los años, miles de años. Después, bueno, el uso, digo, fumar marihuana quedó como una costumbre de algunas culturas, ¿no? Y a medida que las culturas se fueron expandiendo por el mundo y tal, bueno, fueron llevando esas costumbres. Y nadie, más allá de alguna prohibición de Napoleón a su ejército en Egipto, alguna prohibición del Papa Clemente XIV en el año 1500, algunas prohibiciones esporádicas en el tiempo, la marihuana nunca estuvo prohibida. Hasta principios del siglo XX, que por un montón de razones, no una sola razón, pero un montón de razones, caída la ley seca en Estados Unidos, se decide prohibir la marihuana y estigmatizar a los afrodescendientes, a los mexicanos, a los chinos, que eran los que la consumían de alguna manera. En Estados Unidos. Vos fíjate que la ley seca, en Estados Unidos, vos fíjate que la ley seca se cae porque se seguía consumiendo alcohol de forma no regulada, como hoy las drogas acá, las otras drogas, el alcohol también es una droga, y el tabaco también es una droga. Entonces, todo el negocio clandestino que había alrededor del alcohol, y lo podemos ver en 1 millón de películas, generaba un montón de muertes, mucha más muertes que la que generaba el consumo propio de alcohol. El crecimiento empresarial de Al Capone, el famoso Capo Mafia, claro, tiene que ver con el negocio del alcohol, prohibido, clandestino. Y ya hemos visto 1.000 millones de películas de Al Capone, ¿no? Y la mafia, cómo operaba la mafia y la muerte que generaba. Entonces, la oficina que estaba supuestamente encargada de controlar la prohibición del alcohol se queda sin laburo. Y ahí se les ocurre prohibir la marihuana y empezar a hacer campañas de prohibición de la marihuana. Te estoy sintetizando una situación más compleja, sí, obvio. Que obviamente se puede leer en mi libro, ¿no? Okay. Pero básicamente ahí empieza la prohibición. Y a partir de ahí la operación de Estados Unidos de manera colonial para el resto de los países, ¿no? A lo largo, eso fue en los años 30,
pero a partir de ahí se empieza a hablar de la prohibición de la marihuana en el resto del mundo. Para esa época, en Argentina, vos ibas a la farmacia y podías comprar cigarrillos de marihuana armados importados de Francia, que se vendían supuestamente para la tos y el asma. Ah, mira. Yendo un poco a tu libro, digo, una de las cosas que llama la atención, digo, quizá a mucha gente le habrá llamado la atención para poderlo leer, es el tema de la aparición de Manuel Belgrano, digo, ¿qué rol juega el prócer creador de la bandera en toda esta historia del cannabis y la marihuana? Bueno, porque el cannabis era una commodity de la época, estamos hablando, o sea, entre el 1400 y el 1800 fue una materia prima muy importante para la economía del mundo, el cannabis, en su variante cáñamo, cultivado para producir fibras textiles, sobre todo, ¿no? Entonces, toda la industria naval, y en esa época las naciones europeas se convirtieron en imperios gracias a su poderosa industria naval, como España, Portugal, Reino Unido, Holanda, Países Bajos, Rusia en menor medida, bueno, todos esos países, Bélgica, todos esos países producían a mansalva cáñamo para poder fabricar velas, sogas, que eran insumos clave para la industria naval. Pero además la gente común se vestía con ropa hecha con fibra de cáñamo, porque la seda y el algodón eran carísimos, no eran para cualquiera. Claro. Belgrano se forma en España, Belgrano estudia en España, y en España conoce el desarrollo productivo del cáñamo para eso. Y cuando vuelve al Río de la Plata, al virreinato, en 1790 y pico, encuentra que acá el virreinato era una miseria total, la gente estaba sumida en la pobreza. Unos pequeños comerciantes, un pequeño grupo de comerciantes, entre los que estaba su propio padre, vivían bien, pero el resto de la gente vivía como el culo. Y Belgrano, que era un tipo sensible, estamos hablando antes de 1810, antes de la Revolución, Belgrano, que era un tipo sensible, dice, esto no puede seguir así, ¿por qué no traemos semillas y cultivamos cáñamo acá y le damos laburo a la gente y le damos la materia prima al reino y bueno, viviríamos mejor? Y bueno, no tiene éxito. Belgrano se encuentra con la resistencia del poder, del pequeño grupo de poderosos. La historia se repite de 1797. Estaba pensando exactamente lo mismo, mira. No es nuevo, ¿no? O sea, la grieta no es de ahora. No. La nata inventó... Le puso el nombre. El término... La nata le puso el nombre, digo. La nata el le nombre puso de la grieta. un nombre y bueno, la gente se quedó con la grieta del kirchnerismo y el macrismo o no sé quién, pero en realidad esto es desde siempre, y siempre de un lado estuvieron los trabajadores y lo popular, y del otro lado estuvieron las élites que siempre quisieron para ellos la mayor parte de las ganancias, ¿no? Y acá era un poco igual. Acá pasaba eso. Y bueno, Belgrano no tuvo éxito. Pero así todo, España ya había intentado cultivar cáñamo acá antes. Y no solamente acá, sino de México para abajo, en todos sus nuevos territorios. Y a la par lo intentó Francia en Canadá y el Reino Unido en Estados Unidos. Pero no era fácil. No era fácil. Porque el cultivo y la cosecha de cáñamo eran tareas muy laboriosas. En el único lugar donde prendió un poco fue en Chile y también en Estados Unidos. Vos sabés que en Estados Unidos cáñamo en inglés se dice hemp, H-E-M-P, sí, hemp. Y hay un montón de pueblos que se llaman Hempville, Hempfield, Hempstead, que son pueblos que originalmente se dedicaban al cultivo de cáñamo y por eso llevan su nombre. Es como que te dijera un pueblo que se llame Cañamolandia, digamos, ¿no? En español. Sí. O Villa del Cáñamo, ¿no? Sí. Y bueno, eso fue lo que también intentó Belgrano acá. No lo consiguió, es decir, a lo largo del tiempo, después de lo de Belgrano, hubo pequeños cultivos de cáñamo en Argentina. Yo revisé los censos agrícolas de la época y siempre encontrabas cultivos aislados. Por eso
tenías yute, la suela de las alpargatas, digo, había alguna producción, pero nunca con la escala que imaginó Belgrano para mejorar la economía, ¿no? Claro, Entonces, yo en el la libro popular un poco- alpargata que decís vos, el yute era cáñamo, claro, exactamente. Claro, el yute es cáñamo, ese hilado con el que se sellaban las canillas en otra época, Claro, también, ¿no? claro, sí, y sí. la bolsa la bolsa de arpillera, bueno, en fin, un montón de productos textiles. Sí. Y ahora volvió, y ahora con la bioconstrucción y con los materiales sustentables, de a poco está volviendo. Lo que pasa que, bueno, por supuesto que con el advenimiento de los productos textiles, el cáñamo perdió lugar, ¿no? No solamente de ropa, sino de los plásticos y todo. Ujú. Como para no sacarte tampoco mucho más rato, digo, pero ahí me parece que cuando hablamos de esto hay algo que no se puede dejar de mencionar, que es el rol de las mamás cultivadoras, ¿no? Mamá Cultiva y otros grupos más, digo, que han tenido una batalla importantísimo en el uso del cannabis medicinal. Sí, todo, las mamás, los cultivadores solidarios, los activistas, todos, digamos, han tenido un rol en estos 10 años muy importante y bueno, lo que lograron básicamente fue que la gente empiece a mirar de una manera distinta el cannabis, ¿no? O sea, que se puede hablar de eso en la mesa de Mirta Legrand, para poner un ejemplo que se entienda, ¿no? Claro, claro. Bueno, Ferro, yo te agradezco muchísimo el rato en la tarde. Si quería agregar algo más, eso que nosotros a veces decimos no supimos preguntar, estaría genial. Si querés mencionar algo más sobre el final, sería el momento. No, creo que tuvimos una linda charla y muy completa, ¿no? Me gustó. Yo te agradezco mucho la predisposición para poder conversar desde el primer momento. El libro está bueno para verlo, está bueno para leerlo. Como digo, lo conseguimos acá en alguna de las librerías locales. Si alguno lo quiere, se lo prestamos, no hay problema. Pero bueno, cómprenlo porque tengo que vivir. Te agradezco muchísimo, Ferro, el rato en la tarde. Sí, lo importante es que lo lean, lo importante, como decía Rodolfo Walsh, es que hagamos circular la información. Después, si lo compran, un poquito mejor, porque la industria del libro también está castigada, Sí, claro. pero lo importante es que la información circule. Déjame decirte de paso, ya que estamos hablando de los libros y de la industria del libro, que yo además publicamos el año pasado con Pablo Perantuono un libro que se llama Turco, que es la biografía no autorizada de Jorge Asís. Se llama Turco, vida, obra y secretos de Jorge Cayetano Asís, y a los que les guste el personaje, el escritor, el periodista, el polemista, el analista político, la verdad que tiene una vida de película. Sí, tremendo personaje. Es muy divertido y también les puede gustar. Bueno, Fernando Soriano, te agradezco muchísimo el rato en la tarde. Cuídate, lo que haga falta, por este lado andamos, viejo. Gracias, un abrazo para toda la comunidad de Punta Indio. Abrazo. Give me back my fucking toaster. Give me back my